capaz que en algún momento hasta podemos ver algunos visos todavía de eso, digamos, es un mal o es una necesidad, en fin, no estoy acá para jugar este tipo de cosas, pero claro, antes ejercían funciones, gente que ejercía funciones de escribiente, gente que no sabía escribir, y ejercía funciones de maestro, personas que no tenían la más mínima idea. Entonces todo eso le creaba en la democracia una bronca muy grande y se explicitaba, yo diría casi diariamente, este tipo de cosas. Había funcionarios que permanecían en el poder durante muchos tiempos, habían personas que eran numeritos cantados, o sea, hoy estaban en la aduana, mañana eran jueces de paz, después andaban en la Junta Económica Administrativa, después eran maestros, después, yo qué sé, después eran inspectores de algo, habían inspectores de todo tipo, ¿no? De salubridad, una cantidad de cosas. Había gente como que hacía como una pequeña calecita y se daba ideas siempre para estar o en un lugar o en otro, este tipo de cosas. Eso lo reventaba a Cerdeira, ¿no? Entonces, podríamos decir decenas de casos donde la democracia se pone, digamos, frente a este tipo de situación. Yo traje un caso que fue paradigmático y que además es un caso que merece 3 minutos poder explicitarlo porque fue muy conocido y que quizá en sus pequeños detalles a veces pasen cosas desapercibidas. Fue el famoso episodio del Poitou, del naufragio del Poitou en 1907. Ubiquémonos en 1907, en las costas de las Garzas, donde en mayo de ese año encalla este vapor con bandera francesa que llevaba 59 tripulantes y 235 pasajeros. Los pasajeros eran de muy diversas nacionalidades, habían árabes, habían franceses, holandeses, brasileños, argentinos, algunos pocos también, españoles ni hablar, franceses muchísimo, que tenían como destino casi todos ellos Buenos Aires. La primera noticia que llegó a Rocha de esto fue de la señora del doctor Florencio Martínez Rodríguez, que estaba en su estancia ahí en esa zona y que tenía teléfono, ya había 5 años que había teléfono en Rocha, y que de alguna manera había sentido una noticia, le habían transmitido una noticia y ella fue la encargada de, cuando las líneas pudieron, porque era una noche muy brava, comunicarse con Rocha, y la noticia llegó a Rocha aproximadamente entre las 9 y las 10 de la mañana. Obviamente también en ese mismo momento 2 guardacostas o gente que pertenecía a la capitanía del puerto de La Paloma, que andaba trillando por todas las orillas del océano, casi siempre buscando algo para llevarse, o sea, una madera, un tipo de cosas así, pero también, digamos, vigilaba o sea, no sé qué vigilaba, ¿no? Pero si pasaba algo avisaba. 2 de esta gente, ya en las primeras horas de la madrugada, vieron esta situación, acudieron también varios vecinos que tenían campos en la cercanía, toda gente muy conocida, la familia Silva, la familia La Rosa, en fin, una cantidad de gente. Entonces, digamos, estos dos personas, una de ellas logró llegar a pie hasta la comisaría de Garzón, y de ahí la comisaría de Garzón, muy rápido, muy solícito, hay que destacarlo, envió un chasque a Rocha inmediatamente, a caballo, por supuesto, que dio la noticia ya sobre mediodía. De todas maneras, ya preparada la gente de Rocha se comenzó a movilizar. Y cuando digo se comenzó a movilizar, la gente de Rocha, el pueblo, la gente común y silvestre, encabezada, por qué no decirlo, por el doctor Florencio Martínez Rodríguez, que inmediatamente se reunió con varios de sus amigos y conocidos y comenzaron una tarea de juntar carruajes, de juntar mercadería, fundamentalmente todos aquellos que don Florencio pensaba que podían ser útiles para una situación de esta emergencia, en cuanto a darle calor y en darle un poco y curar heridas y todo ese tipo de cosas. Se cargaron varios cajones de aguardiente, de coñac, por supuesto alcohol, vendas, sábanas y una cantidad de cosas. A todo esto las autoridades de Rocha no se habían hecho presentes, no sabían que a pocos kilómetros de Rocha había una cantidad enorme de gente que estaba muriéndose y que viendo la costa tan cerca y en ese desespero de no poder llevar, realmente se tiraban al agua y hubieron muchísimos muertos
no tengo acá cifras exactas, pero por lo menos entre 60 y 70 muertos. Lo que lo salvó a la gente del Poitou fue algunos vecinos que se dieron idea de ir paliando la situación, algunos vecinos de Rocha que organizaron todo este tipo de cosas y además el señor Tiempo que hizo que amainara la tormenta, si no, no se salva absolutamente ninguno. A todo esto las autoridades ya enteradas andaban en la vuelta tratando de ir, ¿tá? Bueno, se imaginen ustedes la democracia diciéndoles de todo, incitándolos a que tomaran la responsabilidad, de alguna forma vinculándose a otros. Y había varios personajes. Había uno de esas personas que eran numeritos cantados, como ya dijimos, que estaba en la capitanía del puerto de La Paloma y que tenía una injerencia directa. Era un señor de apellido Bigliola. Y quiero que marquen este nombre, pues no para encarnizarnos con la familia Bigliola, simplemente es una realidad histórica, ¿verdad?, que la maneja Cerdeira y que yo tengo la necesidad y la obligación de transmitirlo. Y digo que se fijen en esto porque después esto va a traer otros males que lo vamos a decir después. Este señor Cerdeira, que este señor Bigliola, a quien en su caracterización Cerdeira siempre lo llamaba, como Carlos IV, el írrito, porque era nulo y sin valor. Este señor arrancó onda la tardecita o antes de la tarde para ir para allá, pero se dio cuenta que no tenía bolso. No tenía bolso para ir, ¿se imaginan ustedes? No tener bolsa para ir unos pocos kilómetros a socorrer a una gente. Bueno, y ahí consiguió una bolsa y se lo llevó a lo de Roca y ahí se la trataron de arreglar y de coser. Y mientras tanto no salía, las autoridades de Rocha no salían en ayuda a esta gente, ¿no? Todo este tipo de cosas, este tipo de anécdotas fue ampliamente difundido. Muchísimos días después de haber pasado todo esto, yo diría casi llegando al mes, la democracia seguía de alguna forma haciendo una crónica pormenorizada de todo. Bigliola salió para allá, pero cuando llegó ya era medio de noche. Entonces decidió que tenía que dormir y pidió alojamiento en una de las estancias para ir a dormir. Al otro día, Bigliola se levantó, consiguió un perezoso, se sentó en la costa y desde allí comenzó a dar órdenes. Dentro de las comunicaciones que hacía con Montevideo, donde le explicaba qué había pasado, cosa que en Montevideo se reían porque ya sabían ellos, ¿no? Por ejemplo, la flota de Lucich ya estaba acá prácticamente, o sea, ya sabía el presidente de la República, ya sabía las principales autoridades, la Capitanía del Puerto de Montevideo, y habían mandado dos remolcadores, don Antonio Lucich, más rápido que bonito, ya estaba acá tratando de alguna manera de manejarse con el seguro de ese barco y con el posible salvataje, cosa que era imposible porque ya se había partido en dos el barco, pero don Antonio Lucich, con tal de cobrar el seguro, iba a hacer cualquier tipo de cosas con el Huracán y otro remolcador más. Este episodio del Poitou que marcó la ineficiencia y la falta de aceitamiento, de funcionar, y de cómo en Rocha siempre todas las cosas las tenía que hacer la gente, tenía que hacer un liceo, tenía que hacer una escuela, tenía que hacer un hospital, tenía que conseguir un maestro, tenía que hacer todo porque no se podía pedir nada del Estado, porque a través de estos funcionarios, que lógicamente estaban muy lejos, estaban sin recursos, pero tampoco tenían la habilidad suficiente para congraciarse con la gente y de alguna manera emprender cosas colectivas.